Muy buenos días para todos. Mi nombre es Juan David Morinson Negrete. El propósito de este video es mostrar el análisis gráfico de cuerpos con movimiento rectilíneo uniforme, que de ahora en adelante abreviaremos con MRU. Es decir, estudiaremos cuerpos que se mueven en línea recta a rapidez constante. En la imagen se puede observar el laboratorio virtual de cinemática de la página EducaPlus. En este se pueden diferenciar tres zonas importantes. Una zona superior en donde se muestra a un motociclista, que en este caso será el cuerpo sobre el cual analizaremos su movimiento. En la región media se pueden observar gráficos bidimensionales o planos cartesianos en donde se muestra la evolución de la aceleración, velocidad y posición con respecto al tiempo del motociclista. Y en la región inferior podemos observar las ecuaciones que me sirven para estudiar la evolución o el comportamiento del movimiento del motociclista. En la primera región se observa a un motociclista ubicado en una carretera recta, en este caso horizontal. Podemos observar que esa carretera tiene unas marcas numéricas. En este caso, el 0 representa al punto de referencia, es decir, el punto con respecto al cual voy a estudiar el movimiento. A la derecha del 0 se encuentran unas zonas numéricas positivas y a la izquierda del 0 se encuentran zonas numéricas negativas. En este caso, las posiciones que va a tener el motociclista con respecto al tiempo se analizarán con respecto a 0. Todas estas posiciones están medidas en unidades de metros. En la parte superior del motociclista se observa un vector de color rojo que está representado con la letra V. En este caso, este vector representa a la velocidad. Si este vector aumentamos su longitud, quiere decir que aumenta su velocidad. Si disminuimos su longitud, quiere decir que disminuimos su velocidad. Y si este vector no tiene longitud, esto quiere decir que la velocidad del motociclista es cero, es decir, se encuentra en reposo. Ahora lo que haremos es mostrar el movimiento del motociclista para una velocidad en particular de 5 metros por segundo aproximadamente. Entonces damos en el botón play y podemos observar el movimiento del motociclista, el cual se da en línea recta a rapidez constante. En la zona media se observan tres gráficos, tres planos cartesianos, en donde se muestra el comportamiento de las variables cinemáticas aceleración, velocidad y posición en función del tiempo. Lo primero que se debe observar en este tipo de gráficos bidimensionales, tales como los planos cartesianos, son las variables que están en los ejes. De esta forma tendremos certeza de qué se está analizando. Luego, hay que observar el tipo de gráfico que se tiene. Si son líneas rectas, indica que hay uniformidad entre las variables. Si son líneas horizontales o verticales, significa que una de las variables no cambia, es decir, es constante. Observemos el primer gráfico. En este, el eje vertical, la variable es la aceleración medida en metros por segundo cuadrado. Recuerden que esta es la aceleración del motociclista. El eje horizontal, en este caso,
muestra el tiempo medido en segundos. Y la gráfica de color azul muestra la evolución o cómo se comporta la aceleración en el tiempo. Es fácil observar que esta línea azul es una línea recta horizontal, es decir, hay algo que no cambia. En este caso, ese algo que no cambia es la aceleración. Tiene un valor de 0 porque estamos frente a un movimiento a velocidad constante, es decir, aceleración igual a 0. Si nosotros observamos de manera simultánea el comportamiento del motociclista y la gráfica aceleración en función del tiempo, presionamos el botón play. Nos damos cuenta que el motociclista inicia su movimiento y en el eje horizontal de este gráfico aparece un punto negro. Este punto negro indica la evolución de la aceleración en el tiempo, no indica el movimiento del motociclista. Por ejemplo, para este tiempo, que es igual a 1.3 segundos, nos damos cuenta que la aceleración del motociclista es 0. Si presionamos play nuevamente, nos damos cuenta que para un tiempo de 2.1 segundo, la aceleración sigue siendo 0. Este resultado era de esperarse porque estamos frente a un MRU. En el segundo gráfico, en el eje vertical podemos observar a la variable velocidad, medida en metros por segundo. En el eje horizontal se observa nuevamente al tiempo, medido en segundos. Y la gráfica de color rojo es una línea recta horizontal, la cual indica que hay uniformidad y un comportamiento constante. En este caso, la variable que no cambia es la velocidad. Era de esperarse, estamos frente a un MRU. Observemos de forma simultánea al movimiento del motociclista y al comportamiento de la gráfica. Si presionamos el botón play, podemos observar nuevamente el movimiento del motociclista y la evolución del punto de color negro. En este caso nos está mostrando que para un tiempo de 2.2 segundos, la velocidad del motociclista es 5. Si presionamos nuevamente play, para un tiempo de 3.1 segundos, la velocidad sigue siendo 5. Es decir, la velocidad en el tiempo no está sufriendo ningún cambio. En otras palabras, la velocidad es constante, en este caso es igual a 5. Si nosotros aumentamos la magnitud del vector velocidad, por ejemplo, a 10 metros por segundo aproximadamente, nos damos cuenta que el único cambio que surge en la gráfica es que la línea horizontal ya no pasa por 5, sino que pasa por 10. Presionemos el botón play y observemos el comportamiento. En este caso, el motociclista se mueve más rápido, doblemente más rápido. Y para un tiempo, por ejemplo, de 1.2 segundos, nos damos cuenta que la velocidad es de 10 metros por segundo. Para un tiempo de 1.4 segundos, la velocidad sigue siendo 10, es decir, se mantiene constante. Si el vector velocidad es nulo, es decir, no tiene magnitud, nos damos cuenta que la gráfica de color rojo pasa por 0, es decir, el sistema motociclista se encuentra en reposo. Si presionamos el botón play, nos damos cuenta que el motociclista no se mueve de esa posición 0 y el punto negro está mostrando la evolución de la velocidad en el tiempo, en este caso para un tiempo de 2.9 segundos, la velocidad es 0. Si nosotros ubicamos la velocidad del motociclista hacia la izquierda, por ejemplo, en este caso, tiene una velocidad de menos 5, como aparece en el recuadro de abajo. Esto quiere decir que está mirando hacia la izquierda.
Es decir, el motociclista se va a mover a la izquierda del punto cero. El cambio que se produce en el gráfico es que ya la línea horizontal de la velocidad está por debajo del cero. Si nosotros observamos el comportamiento de la velocidad en el tiempo, nos damos cuenta que para un tiempo de 1.1 segundo, la velocidad es menos 5. Es decir, se sigue cumpliendo de que la velocidad es constante. En el tercer gráfico podemos observar el comportamiento de la posición en el eje vertical medida en metros con respecto al tiempo en el eje horizontal medido en segundos. En este caso, la gráfica de color verde indica una línea recta inclinada. Esto quiere decir que hay uniformidad porque es una línea recta. Uniformidad entre las variables posición y tiempo. El punto negro, en este caso, que vamos a observar, muestra la evolución de las posiciones del motociclista con respecto al tiempo. Esto quiere decir que para un tiempo de 1 segundo, la posición del motociclista es 5 metros, tal como aparece en la imagen de arriba. El motociclista se encuentra a 5 metros del punto cero. Si presionamos nuevamente play, por ejemplo, para un tiempo de 2 segundos, nos damos cuenta que la posición del motociclista es aproximadamente 10. Esto quiere decir que por cada segundo que está pasando, el motociclista está recorriendo 5 metros. Este resultado era de esperarse, porque la velocidad del motociclista es 5. Significa que recorre 5 metros por cada segundo. Eureka, hay uniformidad entre la posición y el tiempo. Es decir, estamos frente a un MRU. Si nosotros alargamos el vector velocidad, es decir, aumentamos su magnitud, por ejemplo, en este caso la voy a poner en 10 aproximadamente, nos damos cuenta que el cambio que se produce es que la inclinación de la línea recta es mayor. Esto significa de que ahora ya no va a recorrer 5 metros en cada segundo, como en el ejemplo anterior, sino que va a recorrer 10 metros en cada segundo. Es decir, que si yo aumento la rapidez del motociclista, aumenta la pendiente de la línea recta posición-tiempo. Si se disminuye la rapidez, observen el comportamiento de la pendiente disminuye. Es decir, la inclinación disminuye. En conclusión, la pendiente o inclinación del gráfico posición en función del tiempo indica la velocidad del objeto. Repito, la pendiente de un gráfico posición en función del tiempo indica la velocidad del objeto. Es decir, qué tanto cambia la posición en el tiempo. Recuerden, la definición de pendiente es qué tanto cambia una variable con respecto a la otra. En este caso sería qué tanto cambia la posición en el tiempo. En el caso de la velocidad y el tiempo sería qué tanto cambia la velocidad en el tiempo. Si observamos, esta gráfica no está inclinada. Eso significa de que no hay pendiente, es decir, que no cambia la velocidad con respecto al tiempo. Lo mismo ocurre para la aceleración. Ahora, ¿qué pasaría si la velocidad es negativa? Lo que podemos observar en este gráfico es que la línea recta ya está hacia abajo, es decir, está inclinada hacia abajo, o sea que la pendiente es negativa. Ahora, ¿qué ocurriría si la velocidad es cero? Nos damos cuenta que no hay pendiente, no hay inclinación, es decir, que no hay cambios de la posición con respecto al tiempo. En el caso, por ejemplo, de el recuadro que se encuentra en la parte inferior, podemos observar a las variables cinemáticas que nosotros vamos a estudiar. En este caso se observa el tiempo con la letra T,
la posición que hemos simbolizado con la letra E, la velocidad del motociclista con la letra V y la aceleración del motociclista con la letra A. Estas ecuaciones que aparecen en el recuadro debemos aprenderlas de memoria si es posible. Por ejemplo, la posición se calcula como posición inicial más velocidad inicial por tiempo más la mitad de la aceleración se multiplica por el tiempo al cuadrado. En el caso de la velocidad se encuentra de la siguiente manera: velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y en este tipo de movimientos la aceleración vale 0. Hagamos un ejemplo con una velocidad aproximadamente de 5 metros por segundo. Presionemos el botón play. Si nos damos cuenta, aquí el tiempo comienza a cambiar. Por ejemplo, en este caso, para 2 segundos, un tiempo de 2 segundos, observemos lo siguiente: para un tiempo de 2 segundos la posición es aproximadamente 10 metros. Aquí se observa en este gráfico. Para un tiempo de 2 segundos la velocidad es 5. Era de esperarse, esa es la velocidad a la cual hemos asignado al motociclista. Y para un tiempo de 2 segundos aproximadamente la aceleración vale 0. En esta ecuación nos damos cuenta que la posición inicial es 0, es decir, el motociclista cuando se activó el cronómetro partió desde 0, o sea que esto vale 0. La velocidad inicial del motociclista, es decir, cuando el motociclista pasó por aquí que se activó el cronómetro, ya tenía una velocidad de 5. Y el tiempo en este caso vale 2, es decir, que si yo multiplico 5 por 2, eso da 10. Aquí hay un pequeño error de programación de la simulación, pero aquí este resultado debe ser aproximadamente 10. Porque la velocidad vale 5 y el tiempo vale 2. 5 por 2 es igual a 10. Y la aceleración vale 0. Es decir, que esta parte de aquí es igual a 0. Esta zona de aquí es 0 y solamente sobrevive esta parte. 5 por 2, que es aproximadamente 10. En el caso de la velocidad inicial con que parte el motociclista, es decir, cuando pasa por el punto 0 que se activó el cronómetro, es 5. Y la aceleración vale 0, o sea que esta zona se anula. Es decir, queda que la velocidad es igual a 5 y la aceleración del motociclista es 0. Ahora, ¿qué pasaría si el motociclista, la posición inicial no es 0, sino que es, por ejemplo, 2? Ya el gráfico posición-tiempo no pasa por 0, ya la línea recta no pasa por 0, sino que inicia en 2. Ya la línea recta inicia en 2, o sea, la posición inicial es 2. El gráfico velocidad sigue siendo constante 5 y el gráfico aceleración sigue siendo constante 0. Pero aquí el gráfico cambia, la línea recta ya no pasa por 0, sino que pasa por 2. Porque la posición inicial, es decir, para 0 segundos es 2. Si nosotros damos play a la simulación, por ejemplo, para este tiempo de 1.1 segundo, nosotros podemos reemplazar en la ecuación para obtener este dato. La posición inicial es 2. La velocidad inicial es 5. Y el tiempo es 1.1. Esta zona es 0 porque la aceleración vale 0. Entonces solamente sobreviven estos dos términos. Entonces aquí quedaría 5, que es la velocidad, por el tiempo, que en este caso es 1.1. Entonces sería 5 por 1.1, eso da 5.5. Esta multiplicación, la velocidad que es 5 por 1.1 es 5.5, más la posición inicial que es 2. 5.5 más 2, eso da 7.5. Otra vez hay un pequeño error en lo que tiene que ver con la programación de la simulación. Pero para nuestros propósitos esta simulación es aceptable y nos sirve. En conclusión, en este video hemos analizado el comportamiento gráfico y matemático de la posición, velocidad y aceleración en función del tiempo de un cuerpo, que en este caso es el motociclista,
que se mueve de manera rectilínea y uniforme, es decir, con MRU. Muchas gracias por su atención.